Inicialmente debemos saber para las técnicas de etiqueta de mesa que los contrastes de color son muy importantes. En este ejemplo vemos que el contraste de los platos con el fondo del individual café no favorece la ubicación de los utensilios para comer. En este otro ejemplo, el contraste del fondo rojo tampoco favorece la ubicación de los elementos de la comida a una persona con baja visión. En este ejemplo, si encontramos un contraste de fondo negro, lo que va a favorecer la ubicación de los elementos de los platos, la servilleta y demás elementos para una persona con baja visión. Sentados bien frente a la mesa, identificamos la distancia entre el cuerpo y la mesa, la cual debe ser reducida para evitar que nuestra ropa se ensucie. Para evitar que el plato se deslice, podemos ubicar un individual que también contraste, como lo hemos dicho. La disposición de los utensilios es la siguiente: el plato de la sopa frente a nosotros, de afuera hacia adentro al lado derecho, la cuchara y el cuchillo con el corte hacia adentro, a la izquierda el tenedor y delante del plato de la sopa el del seco. A la derecha del plato del seco va el vaso del líquido. Tomo mi sopa normalmente. Cuando me doy cuenta de que se está acabando, rodeo el plato con la cuchara y levanto el plato hacia mí y recojo lo que queda. Terminado la sopa, se debe ubicar la cuchara con el mango mirando hacia el pecho de la persona. Allí se va a levantar el plato de la sopa para hacer el cambio por el plato del seco. Se levanta el plato de la sopa y se arrastra el plato del seco, dejando la sopa en la posición donde estaba el seco. Protocolo: el tenedor y el cuchillo están cuchillo mano derecha y tenedor a mano izquierda. Cuando empiezo a comer, cambio de posición o de mano, el tenedor quedará en la mano derecha y el cuchillo en la mano izquierda. A la persona se le debe indicar siempre qué hay en su plato. Se le debe indicar: tenemos arroz, proteína, verdura y papa. La proteína está, imaginándonos un reloj, está en la posición de las 6, el arroz está en la posición de las 9, la verdura en la posición de las 3 y la papa en la posición de las 12. Se debe iniciar preferiblemente con los alimentos más blandos. En este ejemplo, como tenemos la proteína en la posición de las 6, rotamos bien sea el arroz a las 6 o la verdura a las 6 para poder iniciar haciendo el barrido y poder llevar a la boca. Para hacer el barrido, el tenedor nos servirá como una cuchara y el cuchillo nos servirá como una barrera para evitar que el alimento se nos caiga. Los alimentos blandos no es necesario utilizar el cuchillo para porcionar. Se debe utilizar el tenedor, trinchando levemente la papa, el plátano y haciendo un corte hacia abajo para sacar el trozo del alimento y llevarlo a la boca. Luego de que hemos acabado la mayoría de alimentos blandos, nos queda espacio para hacer el corte de la proteína. Hacemos un cambio de cubiertos, el tenedor pasará a la mano izquierda y el cuchillo a la mano derecha. Allí posicionamos muy bien los cubiertos, extendiendo el dedo índice sobre el mango del tenedor hasta el cuello del mismo, y lo mismo haremos con el cuchillo. Para identificar el corte del cuchillo hacemos un sonido contra el tenedor y cuando escuchamos los dientes del cuchillo sabremos que es allí el filo por donde debemos cortar. Para cortar buscamos un borde de la proteína, trinchamos cerca al borde y cortamos en forma de serrucho alrededor de la proteína. Cuando lleguemos al fondo del plato con el cuchillo, sabremos que ya hemos cortado un trozo pequeño y llevaremos con seguridad a la boca.
Para pollo y pescado cambiamos cuchillo a la izquierda. El cuchillo sostendrá el hueso y el tenedor desgarrará la carne de estas proteínas que son más blandas. Para tomar el líquido, hacemos un rastreo desde el borde de la mesa, pasando por el plato, para poder llegar hasta donde se encuentra el vaso con el líquido. Cuando percibimos que hemos llegado al vaso, lo abordamos, lo redondeamos y llevamos a nuestra boca de forma segura. La distribución de los cubiertos cuando hemos finalizado nuestro alimento nos dará la información de cómo ha quedado el comensal. Si quedan cruzados es porque no nos ha gustado el alimento. Si quedan abiertos es porque hemos quedado con hambre y requerimos más alimento. Y si quedan paralelos y unidos es porque hemos quedado satisfechos. Los platos a la cocina los organizamos apilando el de la sopa sobre el del seco, dejando todos los cubiertos sobre el mismo plato. El vaso del líquido nunca lo dejamos de pie, sino lo dejamos acostado para evitar que se caiga. Utilizado la servilleta, la doblamos y la dejamos en mitad del plato, del seco y de la sopa. Nunca se debe dejar dentro de los vasos ni en las botellas, ya que es de mala educación.